Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, saludarlas. Mi nombre es Laura Villanueva. Es un gusto siempre poder platicar con ustedes. Gracias de antemano por su atención, por su tomarse este tiempo. Yo siempre les digo, vamos a tomarnos un tecito o un cafecito. Me gusta mucho el café, pero también un tecito nos cae muy bien, y más si es que de 7 azares para el estrés, ya saben. Si ustedes se pueden tomar un cafecito, un tecito, ponerse a leer, a meditar la palabra, a platicar con nuestro Padre Celestial, es algo hermoso, es algo que podemos hacer, tomarnos un tiempo en la mañana o en la noche o a la hora que tengamos, bueno, si ponemos a Dios en primer lugar, siempre Él nos va a dar tiempo para hacerlo en la mañana, a cualquier hora, a cualquier hora. Bueno, estábamos hablando, es impresionante la vida de José el soñador, no sé si recuerden. Bueno, vamos a ver hoy un versículo de Génesis 39:21, fíjense. No sé si recuerdan que a José lo vendieron sus hermanos, ok, primero traicionado por ellos, posteriormente lo compra Potifar. Ahí lo tiene en su casa, pero la esposa de Potifar le echa el ojo y lo empieza a acosar, porque él era un jovencito de 17 años, 18 años, él era muy atractivo, lo dice la palabra, que era muy hermoso de su físico, muy joven. Entonces esta mujer le echa el ojo y lo empieza a acosar. Él se resiste porque guarda su integridad, ¿sí? Él tenía integridad en todos los sentidos, en su ser, en su espíritu, y era leal primeramente, era fiel, era leal a Dios, y también lo menciona aquí a Potifar. La esposa se enoja, la esposa de Potifar se enoja porque él la rechaza y lo acusa. Y dice claramente que él era el que se quería aprovechar de ella, pero pues obviamente fue toda una mentira. ¿Para qué? Por, por enojo, por despecho, como se dice, de que la rechazó, ¿sí? Entonces, imagínense, ella va y le cuenta al marido y le dice, ¿qué crees? Que tu siervo, el que trajiste aquí a la casa, quiso abusar de mí, y le hace todo un drama a esta mujer, muy malvada. Bueno, posteriormente, Potifar dice que se enoja y lo manda a la cárcel, sin haber hecho nada. O sea, una más, lo vendieron, lo acusan injustamente y lo echan a la cárcel. ¿Cómo ven su vida? Por eso me encanta la vida de José, el soñador, porque hay mucho que aprender. Eso que ahorita llamamos resiliencia, cómo enfrentaba las adversidades. La vez pasada hablamos de las actitudes. Hoy vamos a hablar de la identidad que tenía José. Tenemos nosotros que tener una identidad para poder enfrentar las adversidades, los problemas, las traiciones, o como aquí veíamos que ya no sabía, yo me imagino que él decía, llegó a pensar como humano, ya no sé ni por dónde, ya no sabía de a dónde le caían los pocolazos, ¿verdad? Ya no sabía que decía, bueno, está lloviendo, pero ya es la lluvia tan fuerte, pero aparte es lo tupido ahí que está duro y duro, y si no es una cosa, primero me venden, me traicionan, me odian mis hermanos, y posteriormente ya pensé que llegué aquí, que iba a estar tranquilo, y esta mujer se me acerca, es malvada, me levanta acusaciones falsas, y ahora resulta que José estaba en la cárcel. Fíjense lo que dice aquí. En Génesis 39, capítulo 39, versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le vuelve a dar gracia. Aún en estas situaciones que le estaba pasando, que pudiéramos decir a nuestros ojos, a los ojos humanos, desgracia tras desgracia, no. O mala suerte, como a veces el mundo dice, no. Todo tiene un propósito. Cuando sabemos nosotros enfocarlo y saber que solamente es un determinado tiempo, pero que vamos a llegar a una meta
final y que los planes de Dios son perfectos para nuestra vida, ¿sí? En el versículo 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense qué maravilla. Su actitud, aún en esta situación tan difícil, tan nefasta, fue de qué? De descansar en Dios y de seguir caminando. No le importó las circunstancias para victimizarse, como lo decíamos la vez pasada, sino él siguió caminando. Esto me lleva a que él tenía una identidad completamente basada en quién era, pero por Dios. Quién era su padre, a quién le pertenecía, que era una oveja del prado de Dios, que era un hijo de Dios. Él sabía su linaje, él sabía que su Padre Celestial estaba con él, aún en estas circunstancias, porque él veía lo favorable. Pero eso sí, yo me imagino que esta actitud de servicio, porque cuando llega a la cárcel, él empieza nuevamente a trabajar, a decir, bueno, yo voy a trabajar, voy a servir, voy a hacer lo que ahorita me toca hacer, ni modo, ya llegué a esta situación, pero no me voy a tirar a la cama, no me voy a cortar las venas, no me voy a decir, ¿y por qué esto me pasa a mí? No me voy a victimizar, no, simplemente voy a seguir con una buena actitud de servicio, de trabajo, de entrega a lo que ahorita me toca hacer. Por eso les decía, no son las circunstancias las que nos deben de mover. Y estos, vaya que son casos extremos los que podemos ver en la palabra. Por eso es mucha enseñanza la que tenemos de parte de Dios para saber enfrentar las situaciones que vivimos en el día a día. Como les decía, esto me habla de identidad. Que nuestra realidad sea de una manera u otra en gran parte depende de nuestro grado de conciencia de quién somos, a quién le pertenecemos. ¿Quién soy? Soy una hija de Dios, amada, viviendo con propósito, sabiendo que Él es el que me guía, sabiendo que solamente son circunstancias, pero que yo tengo que avanzar en trabajo, en servicio, en buscarlo a Él, en cuidar mi corazón, porque esa parte es la que nos corresponde a nosotros, cuidar el corazón, en no dejar que la amargura esté ahí, la queja. Hablamos mucho de esto porque vemos en esta vida de José. ¿Ustedes creen que él con amargura, con queja, con resentimiento, iba a poder servir? ¿Iba a poder tener esa destreza, esa habilidad, esa inteligencia para poder hacer las cosas correctamente? Pues claro que no, porque la amargura inmediatamente se nota. Iba a ser por queja, y por qué me pasa esto, y por qué aquello, en fin. Pero él no hacía eso. Él seguía a Dios, aunque ya estaba en la cárcel. Después de ser esclavo, todavía lo llevan a la cárcel por una acusación totalmente falsa, e injusta. Dice aquí, todo ser humano, ¿qué sentimientos? Por eso estábamos hablando de los sentimientos. ¿Qué sentimientos guardaba José? Porque esos sentimientos se materializan a final de cuentas. Si él hubiera estado enojado y siempre triste, pues ¿cómo? ¿Cómo iba a poder servir? ¿Cómo iba a poder ser una persona que reflejara la identidad, que reflejara quién era, que reflejara los dones que ya le había dado Dios? ¿Cómo los iba a poder trabajar, reflejar? ¿Cómo iban a poder ver los demás los dones que Dios le había dado? Por eso, sus pensamientos siempre los guardó, su mente, sus pensamientos. ¿Para qué? Para que se materializaran. Si él tenía pensamientos de bien, sabiendo de quién provenía, del Padre Eterno, él iba a poder caminar correctamente y realizar
sin importar las circunstancias, lo que en ese momento le tocaba vivir. En primera de Pedro 2:9 dice, 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense cómo nosotros podemos tener esa identidad en Dios. ¿Te sientes así? ¿Que eres linaje escogido? ¿Que perteneces a una nación santa? ¿Que eres un pueblo adquirido por Dios? ¿Que Dios ya pagó el precio de tu paz, de tu salud, de tu bienestar? ¿Ya pagó por tus enfermedades? Que ahora nos toca a nosotros vivir con alegría, con gozo, porque tenemos un Padre fiel que nunca nos va a dejar y que nos ama tanto y nos amó tanto que dio a su único Hijo. Vivimos de esa manera, reflejamos eso en nuestro servicio, en nuestro amor al prójimo, en cómo nosotros abrazamos a otros, en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. ¿Desde dónde? ¿Desde el resentimiento? ¿Desde el rechazo? Porque pudo sentir eso José. ¿O desde la plenitud en Cristo y del amor en Cristo? ¿Cómo nos estamos relacionando? En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú ya recibiste a Jesús, si tú ya crees en Él, en su nombre, en lo que Él vino a hacer a esta tierra, por ti y por mí y por todo aquel que quiera de Él, nosotros debemos de vivir así, con esa potestad, con ese derecho. Nosotros, el saber que ya tenemos un acta de nacimiento donde dice quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro sanador, quién es el que está peleando las batallas por nosotros. Cristo, nuestro Padre, el Príncipe de Paz. Nosotros ya tenemos que descansar en todas las bendiciones de Él, porque eso es lo que Él nos vino a dar. Por eso tenemos que caminar en esa identidad de hijas, de simplemente comer de Él, buscar a Él para que le haga bien a nuestra alma, para nosotros estar preparadas y ir y compartir de Él, de esa misericordia que nos ha dado para compartir a otros, ¿sí? Primeramente siempre les digo, somos nosotras, para que después la casa, el hogar con quien vivimos, el prójimo, y posteriormente pues compartir en la calle, ¿verdad? José caminaba desde la confianza y amor en Dios. No arrastró creencias limitantes y negativas como el victimismo, el miedo. Tal vez no entendía, tal vez al principio decía, pero ¿qué está pasando? Pero dijo, yo tengo que seguir adelante porque tengo identidad, sé quién es mi padre, sé a quién le pertenezco. José, otro de los puntos que yo estaba viendo es que José colocó su atención en el presente. No vivía proyectado así como que, híjole, ¿cuándo? En esa desesperación, en un futuro, ¿cuándo voy a salir de aquí? Porque eso lo hubiera frustrado. No, él vivía, yo pienso, al estar ahí y estar dando lo mejor de él en el servicio, él vivía en el presente. Tengo que vivir el aquí, el ahora, ¿verdad? Para no llegar, ni tampoco vivía, fíjense, en el pasado, en esas carencias, en esas traiciones, en todo el mal que le hicieron, tampoco vivía ahí, sino él vivía en el presente, en lo que le tocaba hacer y realizar, se enfocaba, tenía un enfoque. ¿Cuál debe de ser ahorita nuestro enfoque? Nuestro enfoque ahora la tenemos mucho más fácil, porque en nuestro enfoque tenemos a nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual se entregó por nosotros. Nuestro enfoque debe de ser Él. Cuando nosotros volteamos a ver la cruz, nosotros sabemos y decimos, Señor, tú ya todo lo hiciste. Ayúdame, dame entendimiento y sabiduría para saber cómo atravesar las adversidades, los desiertos, las angustias. Ayúdame a descansar en ti.
a tener una confianza en ti plena. Él tenía una mente en el aquí y en el ahora. Su corazón estaba aquí en el ahora. No se podía quedar en el pasado, porque si no iba a arrastrar esa amargura y le iba a pesar. No iba a poder realizar lo que en ese momento, el servicio, el trabajo que le tocaba hacer. No se podía adelantar en una afanosa ansiedad por un futuro. ¿Por qué? Porque no le iba a permitir tampoco estar en el presente desarrollando los dones que Dios ya le había dado para ese tiempo, para ese momento, ¿sí? Volvemos a que él sabía, ¿verdad? Sabía vivir en el aquí y en el ahora. Bueno, dice aquí que José era, también vamos a ver esa parte, que era un hombre muy agradecido. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar posteriormente, nos vamos a quedar hasta aquí, donde nosotros, amadas, esa es la pregunta de a dónde agarramos nuestra identidad. Si nosotros tenemos una identidad en Cristo, si conocemos a nuestro Padre, no importa el pasado, no importa qué te hayan hecho, de dónde vengas, cuál haya sido tu infancia, porque Dios a eso te llama, a restaurar tu alma. No podemos vivir en el pasado, en lo que me hicieron hace 20 años, o hace una semana, o hace un mes, o hace 20 días, o hace un año, 2 años. No, nosotros tenemos que vivir en la abundancia, en la prosperidad que solamente nos puede dar nuestro Salvador y Señor en el alma, para poder vivir de esta manera, como el ejemplo que nos da José, que aún en la adversidad, él no se quedó en el pasado, ¿sí? Porque tenía identidad. Él no se apresuró, no se enfadó, no se frustró por no ver un futuro, porque ¿qué podía haber en la cárcel si lo habían metido por engaños, por falsas acusaciones? ¿Qué podía haber? Nada bueno aparentemente, pero más sin en cambio, él decidió vivir en integridad, pero también vivir en lo principal, porque de ahí viene la integridad, en quién era su Padre Celestial. No te desanimes, busca a Dios y te invito a que te tomes un té, un café, como tú lo prefieras, leyendo, buscando a Dios, alimentándonos del Señor, porque en Él hay vida eterna, hay paz, hay gozo. Muchas gracias, amadas, y nos vemos hasta la próxima.